Hola a todos y todas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo el resumen sobre el día 4 de Celsius, que fue el viernes 19 de julio, y os vengo a comentar, como siempre tengo aquí la aplicación para iros contando un poquito todo. Por una parte, la primera charla a la que fui fue un encuentro que se llamaba Saliendo de la zona de confort, que era de Cassandra Clare y Holly Black, y luego filmaban. Yo realmente iba por Cassandra Clare perdón, y me firmó otros 3 libros. Por una parte, La cadena de oro, que aquí está, An Illustrated History of Notable Shadow Hunters and the Knights of Downwall, vaya nombre más largo, también firmado ahí, que lo voy colocando para que hacer hueco. Y por otra parte, Lady Midnight. A ver si soy abrir la página en la que me firmó. Ahí lo podéis ver. Y como siempre os voy a dejar ahora con las imágenes de la charla para que la podáis ver. Con esta fantástica mesa, que se note la emoción que tenemos hoy aquí. Y vamos allá con esta... Esta mesa redonda sobre cómo salir de la zona de confort, dos cosas que estas dos autoras que tengo a mi lado hacen muy bien. Primero voy a empezar presentándolas un poco. Tenemos a Cassandra Clare, autora de Crónicas de Castellana, que es el libro en el que quizá nos vamos a centrar más en esta charla, pero autora también de todos los libros que tienen que ver con Cazadores de Sombras, saga que seguro que muchos conocéis. Ambas autoras también han trabajado a 4 manos, porque por supuesto no se les resiste nada, en la saga de Magisterium. Y por el lado de Holly Black, ha sido una autora muy prolífica, pero ha tocado diferentes palos. Empezó trabajando con libros para adolescentes, como la saga de Trilato, y con Valiant, que logró ganar el premio Andre Norton. Luego se pasó con Tony Dieterlichi, espero decir bien el nombre, a escribir Crónicas de Spiderwick, con el que tuvo un gran éxito para un público más infantil. Después a la saga de los habitantes del aire, y ahora nos sorprende con el libro de la noche, que es una novela para adultos. Así que, sin más dilación, vamos allá con cómo les ha sentado a ellas salir de su zona de confort. I can say that when I started writing the Book of Night, I thought this won't be very different. You know, adult books are adult books, but you know, most of my way is pretty adult reaching. But it turned out that there were things that were tricky, and most of them had to do with me being a little intimidated to walk into a category of publishing that I felt like I really didn't understand. Cuando empecé a escribir el libro de la noche, me di cuenta que era algo muy diferente a lo que había estado haciendo hasta... I said it specifically, okay, so open world fantasy, where people all know it's a fantasy world, or closed world fantasy? And he was like, oh, closed world fantasy, absolutely. And then being me, I went and wrote an open world fantasy. For me, the big change was to write a high fantasy book, which is what we call it when we mean you have to make up the whole world with
the Shadowhunters, I was working with, you know, New York, Los Angeles, London, and we all know these places. But with Castellane, I have to invent the whole world, all the people, all the money, the history, the magic, how everything works. And so there were many times that I thought, you know, why did my past self make this decision that now my future self is paying for? But after, I think Holly is right. I think she used the word intimidating, because it is intimidating. It makes you, you know, to do something that you've never done before. You always think, you know, can I do this? But after a while, it became fun and something I really enjoyed to do. So, I'm very proud of it. Quería preguntarles a ambas cómo influye en esta nueva etapa literaria que tienen la presión a lo mejor de los fans o de ese éxito que han tenido y que han conservado todos estos años, si es más el motor para seguir escribiendo historias y para pensar también en ese nuevo público a la hora de escribirlas, o si por otro lado les da algo de vértigo, ¿no? Como decía Cassandra, que a ella le preocupaba qué pensarán también. I think one of the challenges of being a writer is not to get really caught in the question of will people like it at every moment that you're writing. When you're aware that your words will sometimes be read, it's kind of terrifying. And so I have to, as I'm writing, sort of promise myself, no one will ever see this. And at some point I have to acknowledge that people will see it, and I really do think of those as being like the shift between drafting and revision, because I just think I could not create in a place where I was constantly asking myself, will people like this? I have to ask myself, do I like this? I think that it is hard not to sometimes think about your readers and the response they might have to something that happens in the book, but you do have to put that aside and think, what is the best thing for the book? What's going to make this book the best book? Because I think at the end of the day, what you're trying to give your readers is not the book they imagine, but sort of the book but the best book, you know, the book they didn't know that they wanted. Hubo charlas que no pude ir porque había firmas y demás. Fui a que me firmara un libro de Ian Watson, que es El monstruo, la sirena y el doctor Mengele, que aquí lo tenéis firmado. Que además me pone durante la ola fatal de calor, porque hacía mucho calor en ese momento. Pero genial, que además no sé si tiene la presentación, como estoy grabando esto al día siguiente, el día 20, no sé si lo tiene hoy, si puedo iré. Luego también aproveché para que me firmara que es Mary Jane Kelly, Diario de la última víctima de Jack el Destripador, de Covadonga González Pola, que es un libro que me llamó la atención por eso, porque todo lo de Jack el Destripador me encanta, y es el diario de la última víctima, y dedicado, dice Paramount, espero que lo pases muy bien en este viaje a Whitechapel, pero cuidado con Jack el Destripador. Y luego la charla que quería haber ido, pero que me perdí, fue la de Thomas Olde-Eubelt, porque yo os digo, tenía la firma de Cassandra Clare, la de Covadonga González Pola y la de Ian Watson, pero pude ir a la firma de Thomas y además me saqué una foto con él que os voy a poner ahora mismo. Bueno, el libro que me firmó fue Echo, que es el que me faltaba de él, que dice firmado, bueno, aquí dedicatoria y la firma aquí atrás, dice Be aware of the mountain woods, y aprovecha también que me faltaba su firma en el Excelsius
y así poder completar todas las firmas. Es el primer año que consigo tener todas las firmas del Excelsius. Luego, ¿qué más? Bueno, me compré un libro que no me firmó la autora porque de todas las firmas no me daba la vida, que fue Epifanía de J.V. Gatz, que me llamaba bastante la atención. Y luego fui, a ver que lo tengo aquí, sí, a la presentación de La Noche de Venus de Rubén Sánchez Trigos, que yo me leí el año pasado o el anterior, Bajo el Barro, que vino también al Celsius, y me hice con este, que es Los Huéspedes, y dedicado por él, que dice: Paramón, estos huéspedes que todo lo ven y todo lo disfrutan. Espero que tú también los disfrutes. Y os voy a dejar un poquito de la charla para que podáis verlo. Y es la tercera novela después de Los Huéspedes, que fue la primera. Tienes también un libro de un ensayo, La Orgía de los Muertos, porque bueno, Rubén ya sabéis que es guionista, además de novelista. Como guionista lo conoceréis por películas como Viejos, Verónica, de Paco Plaza, y El corto de la luz, que fue muy bien. Pero bueno, aquí estamos para hablar de su nueva novela, que es La Noche de Venus, publicada por Golden, en la colección Pazuzu, que no sé si la inauguras tú. No, sí, el segundo. ¿El segundo Pazuzu? Sí, el segundo Pazuzu. El segundo Pazuzu, suena bien. Y bueno, vamos a ir un poco al grano, ¿no? Porque tenemos poquito rato. Es una novela que yo diría que tiene como varios subgéneros o tiene varios argumentos distintos. Para empezar, tiene el argumento casi ya un subgénero en sí mismo de reencuentro de amigos de la infancia siendo mayores, ¿no? Que eso se puede llevar a la comedia, lo puedes llevar a lo que sea, lo puedes llevar al terror, ¿no? Que me ha recordado en ese sentido a Phil de Monteagudo, ¿te acuerdas de la novela? David Monteagudo, que también habla. Es el mayor que he visto en mi vida, este año. Surge, está muy bien que digas esto de la adolescencia, de que hallaste, habla de lo pequeño, de lo grande, porque justo La Noche de Venus empieza por ahí. Es una novela con la que yo estaba conviviendo un montón de años. Estaba volviendo a ella, al manuscrito, la leía, lo escribía y tal. La versión que vais a leer, los que vais a leerla, la escribí desde el principio. No es una novela esto no es una versión reescrita durante 15 años. No creo que borré todo y lo empecé a escribir desde el principio, ¿vale? Estaba volviendo todo a todo. Cuando me di cuenta realmente de que lo que me faltaba. Que yo quería hablar, no ya de la adolescencia, sino de lo que es enamorarse de la adolescencia, que es una cosa que se nos olvida. Enamorarse de la adolescencia es enorme. Es un mundo, enamorarse de verdad. Y aparte que también quería hablar de otra cosa, que es verdad lo que decía Bristol Ellis, ¿no? Lo pequeño y tal. Que era, cuando hablamos siempre de historia de amor, siempre hablamos de historia de amor de dos, ¿no? O sea, esa historia de amor de la adolescencia, que se reencuentran porque fue muy bonito, el primer amor. ¿Qué pasa con las calabazas? Es que son un poco literarias las calabazas. No hay ética en las calabazas, ¿verdad? O sea, tú llegas a alguien me gusta, el camino, se acabó una historia. Aquí hay 260 páginas de calabazas, construidas en torno al núcleo de las calabazas, de alguien a quien le dicen que no, tan sencillo como eso. Entonces ahí entra el mito de Medusa, que es una es un mito muy jugoso y también es una metáfora, porque realmente el mito de Medusa te petrifica. El protagonista metafóricamente lleva 15 años, que es lo que Raúl es el protagonista, lleva 15 años, que es el tiempo que ha pasado sin ver a Arantxa, que es la coprotagonista, petrificado metafóricamente, vitalmente, en un momento, a pesar de que tiene una pareja, de que ha hecho una vida nueva y todo esto, ¿vale? Entonces yo quería hablar de eso, pero no sé, yo durante años no encontraba el enfoque para hablar de eso hasta que surgió el mito de Medusa, realmente. Y aquí es cuando ya, antes de que se nos acabe el tiempo, voy a contar una historia. He hecho alrededor. Yo creo que una historia especial que tiene que ver con esto, ¿vale? La novela no es autobiográfica en absoluto, o sea, no cuenta nada que a mí me haya pasado, ¿vale? Pero sí está levemente inspirada, no es algo que me pasó, pero sí de una persona, ¿vale? De mi más que adolescencia, juventud, ¿vale? Una chica. La Arantxa, que no se llama Arantxa del libro, ¿no? Que hacía, en la novela hace 15 años que no se ve el protagonista, yo hacía 15 años que no los veíamos, ¿no? El día que me mandaron las galeradas del libro para corregir el libro, empecé a corregir las galeradas y tal, bajé a la calle a guiarme, doblé la esquina por el barrio y aquí me encontré, 15 años después, el día que empecé a corregir las galeradas.
que no se agancha, ¿vale? Entonces nos fuimos y nos sentamos y ese día hablamos después de 15 años, como bonito, y los dos acabamos de ser padres de una niña a la vez, o sea, fue una cosa grande. Y eso inspira la novela inspira eso. Entonces ahí surge la necesidad de hablar de lo que es enamorarse de verdad en la adolescencia. Entonces yo quería hacer algo, la novela está contada en primera persona porque creo que cuando uno se enamora está construyendo a otra persona desde la mirada. Entonces aquí en la novela nunca sabemos quién es Arantxa, porque siempre la estamos viendo a través de los ojos de él. No digo físicamente, ¿vale? Nunca sabemos realmente. Cuando alguien te cuenta me enamoré de no sé quién, que se enamora de la versión que esa persona quiere creer, ¿no? Lo cual en la adolescencia es que no se puede juzgar, que no, bueno, la adolescencia y la adultez también. De esta, de que me firmara Rubén, estuve en otra charla, pero no me hice con los libros. Es la charla de presentación de 2 libros, de Solo los vivos perdonan y Duración de un fantasma, de Ismael Martínez Biurrún. Como siempre, os voy a dejar las imágenes aquí a continuación. Con el que soñamos todos, los que amamos escribir palabras. Quería empezar con una brevísima lectura, que me voy a permitir, de una escena de Duración de un fantasma, luego hacer un rápido detour con Solo los vivos perdonan y centrarnos más en Duración de un fantasma, que es tu novela de este año, y hablar un poco de ella. Así que voy a intentar tener en cuenta que me acabo de comer un cachopo, que me salga lo mejor posible esta breve lectura. Profesor. Y al instante, un espasmo relampagueó por su propio cuerpo, desde las uñas pintadas de los pies hasta la punta de su trenza negra. Otra compañera soltó una exclamación y 2 o 3 alumnos dieron un salto, dispuestos a ayudar, pero aún demasiado aturdidos para entender cómo, a quién, por qué. Todas las miradas se arremolinaron sobre la chica de la primera fila, que se había doblado y parecía a punto de caer de su silla, con las manos en el vientre, la garganta hinchada y las mandíbulas tan abiertas que crujieron espantosamente. Un gemido rasgado de dolor, seguido por el grito de varios alumnos, acompañaron a un insólito alumbramiento. Un volumen alargado, oliváceo y viscoso comenzó a brotar entre los labios tensos de la muchacha, como una serpiente abandonando su guarida. Su cabeza, si es que podía tener tal nombre, carecía de ojos, pero poseía una hendidura negra que se abría y cerraba, ávida de aire que os perdonan dentro de tu trayectoria. Y luego vamos a hablar de tu pasos. Gracias Ángel y gracias a todos por estar aquí con este calor. Bueno, no sé lo que se siente porque todavía no me he cogido el bicho, pero bueno, me hizo mucha ilusión. El premio es en parte también porque la novela de la que hablas, Solo los vivos perdonan, que es la anterior, era una novela un poco rara, un poco especial. Cambié de editorial y era una novela que también incluía un elemento un poco personal, porque dentro de la premisa fantástica se incluían aspectos de mi propia memoria, ¿no? De mi propio pasado. Porque no sé, pensé que era, no sé, como escritores fantásticos, la forma que tenemos de lidiar con estas cosas, no se pueden llamar traumas, pero un poco asuntos oscuros en la cabeza, pues es a través de este tipo de narraciones alegóricas, fantásticas, etc. Entonces hice eso con elementos que tienen que ver con mi adolescencia, recuerdos del terrorismo y demás. Y salió una novela de la más extraña que publicó Ismael Martínez y que recibió finalmente el premio Kelly, como una forma, dando por válida que ella idea tan loca de hacer esa novela. Pero bueno, es una novela que sufrí mucho escribiéndola, aparte por este elemento personal. Todo lo contrario que Duración de un fantasma, ¿no? Duración de un fantasma. Luego por la tarde fui a mis 2 últimas charlas. Una era de Karen Lor, que no la conocía pero me llamó bastante la atención. No me hice con ninguno de sus libros, pero os dejo aquí las imágenes. Menciona a C.S. Lewis, menciona a Tolkien, ha mencionado a Diana Winnie Jones, ya más en ciencia ficción a Isaac Asimov, Bradbury, pero yo lo que quiero saber es las influencias que le hacían tener esa voz diferente, las influencias que nosotros no podíamos leer, porque a todos esos autores nosotros los podíamos leer, pero los autores que no han traducido por la tiranía del mercado anglosajón, que no nos han llegado un montón de autores seguro excelentes de su país, quiero saber qué lecturas eran las que le hicieron tener ese tono especial, esas lecturas que nosotros seguramente no hayamos compartido.
good start, a good question to start with. So, it's very interesting that you're asking me what books have influenced me that you have missed from your standpoint, because a lot of what influenced me were not just books, but our oral tradition in the Caribbean. And that, I think, is why my first book was so much in the vein of a storyteller, speaking directly to the readers. I would also say that Caribbean literature has a very strong and long-standing tradition. Anyone who was in my previous panel would have heard me talking about that. And there were books by people like Guyanese writer Edgar Mittelholzer from back in the 50s and 60s. Wrote a book called My Bones and My Flute, which is a horror story set in the jungles of Guyana. And we were assigned this for school. 14 years old, 15 years old, reading a horror novel for English literature. So that was my introduction to Caribbean SF. That's just one example I have a list that I could give you. But we don't have the time. Okay. There is also, in addition to Caribbean SF, there's also Andrew Salkey, who was writing realist fiction, but wrote about the disasters we face in our region. So his children's books are titled things like Hurricane, Earthquake, Riot. But I loved reading them, and they're historical. By historical, I mean talking about things that happened in our parents' time and our grandparents' time, which sometimes you hear via family stories, but when you see it in print, somehow it becomes more real. I can't think of any others at the moment, but if anything comes to mind, I will make sure and interject with it. Pues qué buen inicio, ¿no? Qué buena pregunta, qué pregunta más interesante para empezar la charla. Los libros que os hayáis podido perder, los libros que se os hayan podido pasar por alto para entender mi punto de vista. Bueno, yo lo primero que diría es que no son tanto libros cuanto la tradición oral del Caribe. Yo creo que me ha marcado mucho la narrativa oral del Caribe y que precisamente por eso mi novela está contada como si fuera un cuento, como si fuera un cuentacuentos, el que se dirige al lector para contarle la historia. Algo que está muy basado en la tradición oral, en lo que yo había ido escuchando de niña. En cuanto a autores, bueno, hay un autor de la Guayana que se llama Edward Limbo, que tiene un libro que se llama My Bones, My Food, o sea, mis huesos, mi alimento, que es una... Y luego fui a mi última charla que me encantó, que fue descubriendo la próxima película de Prime Video, Apocalipsis Z, basada en la primera novela de la trilogía llamada al mismo nombre de Manel Loureiro, que Manel es un escritor que a mí me encanta, me he leído varios libros suyos, no la trilogía. Además nos lo pasamos genial, no lo pudimos grabar, pero nos enseñaron en primicia el tráiler de la película y es alucinante, de verdad os lo aconsejo. Y luego, bueno, me hice con varios libros suyos, otros que tenía y demás, que os voy a enseñar, y además según llevaba el montón de libros para que me filmase y me vio, quedó hasta asustado. Por una parte me filmó La ladrona de huesos, que este ya lo había leído. ¿Ves? Que dice, gracias por hacer parte del camino con Laura. Este, como os digo, yo lo había leído. También tengo por aquí La puerta. Dice, Paramount con cariño, gracias por atravesar la puerta. Luego este ya lo había leído hace tiempo, pero no sé por qué no lo tenía en mis estanterías y lo compré, que es El último pasajero. Dice, gracias por entrar en esta travesía. Y luego los 4 que me compré que no leí, por una parte el libro que ha publicado este año, que es el premio de novela Fernando Lara, Cuando la tormenta pase, no lo he dicho,
que dice: con cariño, gracias por seguirme a esta isla, perdón. Y luego, por supuesto, la trilogía de Apocalipsis, que está aquí, que se estrena la película el 31 de octubre y de verdad tenéis que verla porque fue alucinante. Este es Apocalipsis, el principio del fin. Aquí lo tenéis, con cariño, que no te atrapen los no muertos. Luego tenemos el volumen 2, que es Apocalipsis Z, los días oscuros, que dice: con cariño, gracias por ser parte de esta aventura. Y el tercer y último volumen, que es La ira de los justos, también dedicado, que dice: con cariño, gracias por seguir al abogado sin nombre en su odisea. Y bueno, os voy a dejar un poquito con la charla y paso a despedirme luego. Las actividades del Celsius y bueno, el título de esta charla era tan original como gráfico, con lo cual no hay mucha duda de lo que vamos a hablar ahora, y es de Apocalipsis Z y de su adaptación al cine. Para ello tengo la suerte que vuelva a estar en el festival Manel Ureiro, autor de la novela, y Carles Torrent, director de la película. Y bueno, con los dos vamos a que nos cuenten cositas a las que seguro que todos queremos saber. No seáis luego tímidos en las preguntas, aprovechad esta ocasión, igual luego no tenéis otra. Así que... ¿Y si no os gusta lo que os vamos a decir? ¿Y si resulta que lo que vamos a contar no os convence? Después, ¿quién os devuelve el aplauso? Bueno, todos vamos a... Luego pitan, luego si es eso, luego pitan, no te preocupes. ¿Cuántos habéis leído Apocalipsis Z? Vale, hay bastantes manos levantadas, pero no todas están levantadas. Muy mal por los que no, ¿eh? Pero aún tenéis tiempo de solucionarlo. Porque luego vais a ir a la gente diciendo: la película está muy bien, que seguro, pero a mí me gusta más el libro, que otros al revés, he visto la película, me gustó mucho, que no me voy a comprar el libro. Y no eso puede formar parte de esas conversaciones en las terrazas de los bares o en internet. En internet te va a fastidiar más, no puedo tuitar me va a hacer un spoiler. Así que vamos a empezar un poco por el principio, ¿no? Por los despistados. Porque Apocalipsis Z en su momento, y me consta porque me tocó bastante cerca el fenómeno, tenía una particularidad que quizás si la lees ahora no resulta tan diferente, porque el hecho de ubicar, y esto las plataformas en gran medida han traído una globalización que tiene ese acceso pues, a series de zombies de Alemania, de China, de Estados Unidos, y resulta normal encontrarlos en entornos que no sean norteamericanos. Pero en aquella época que no fuera así, y sobre todo que fuera en España, era algo que resultaba de idea de principio chocante y desde luego atractivo. Y todo esto vino por una serie de autores que en cierta manera encabezaste tú, que dijisteis: ¿por qué no voy a hacer yo una historia de zombies, una apocalipsis zombies desde Galicia? Cuéntanos un poquito ese momento en el que dijiste ¿y por qué no? Y luego pues el resto es historia, como se suele decir. Pues sí, bueno, ante todo, buenas tardes y gracias por venir a pasar un rato aquí con nosotros para que os contemos estas cosas y algunas más que tenemos guardadas aquí debajo de la mesa, una sorpresita, pero ya no quiero anticiparme. Veréis, todo esto empezó por accidente. Me encantaría decir que lo tenía todo perfectamente planificado, pero todo empezó por accidente. Vale, necesito que hagáis una cosa, necesito que viajéis conmigo al año 2005. Vale, nos tenemos que ir muy lejos. Algunos dirán, en 2005 yo no tenía ganas de ir a ningún sitio. ¿Ya? En el año 2005 yo trabajaba como abogado. Pues me tenéis que ver, vestido de traje y corbata, traje italiano entallado, mejor peinado, sin barba, un mercenario bien vestido. Y resulta que la literatura jurídica me estaba asfixiando. A mí me estaba matando aquello de escribir permanentemente querellas, recursos, demandas, contestaciones a las querellas, a los recursos, a las demandas. Así que decidí que tenía que empezar a escribir otra cosa, aunque solo fuese por higiene mental, por limpiar un poco la cabeza. Quería empezar a escribir una historia diferente para mí, ¿vale? Resulta que antes de ponerme a escribir, antes de decir que iba a escribir el día anterior, aquí empiezan las serendipias. Hay muchas serendipias en esta historia. El día anterior pasaban por la tele La noche de los muertos vivientes, de Romero. Seguro que conocéis la película, claro, clásico, en blanco y negro, del año 67, me parece que es, por ahí. Si me equivoco en la fecha, que alguien me corrija. El tema es que de repente me acordé que cuando tenía como 11 o 12 años, había
pasado aquella película en televisión y yo me había quedado magnetizado con el principio de esa película. Y mis padres, con buen criterio, decidieron que yo no podía verla. Me mandaron a la cama y yo hice lo que haría cualquier niño obediente. Me fui a la cama y cuando ellos se acostaron 10 minutos más tarde, me levanté, encendí la tele y vi la película con el volumen muy bajito. Ahí descubrí varias cosas, ¿no? La primera, que es que cuando tienes 12 años debes hacerle caso a tus padres. La segunda, que se pueden tener pesadillas recurrentes durante varias semanas. Y la tercera, que algo se me quedó grabado, porque cuando decidí que tenía que empezar a escribir una historia, dije, quiero contar esto. Quiero contar una historia de muertos que se levantan y empiezan a caminar entre los vivos. No se me ocurría nada más alejado de ese ordenado mundo del derecho en el que vivía que aquella historia. Claro, lo que yo no podía suponer, imaginaos, inocente de mí en aquel momento, es que aquella historia que yo estaba escribiendo en un blog en internet, os repito, año 2005, no existía Instagram, no existía Twitter, no existían redes sociales, Facebook era una cosa que utilizaban 4 chalaos en Estados Unidos, un blog era la alternativa. Nadie me podía haber dicho que aquellos 10 primeros lectores se iban a transformar en 100, en 1000, 5000, 50.000, medio millón, 1 millón, 1,5 millones. Y de repente un día, bueno, ahí tropiezo con Jorge Iván y él ya sabe el resto de la historia. Bueno, pues aquella historia saltó, se transformó en un libro, el libro en un bestseller. El bestseller se empezó a traducir en un montón de países, a un montón de idiomas, explotó en Estados Unidos y, bueno, pues el resto, como bien decías, es historia. Así que me encantaría daros una explicación razonable de esto no lo tenía planificado desde el principio. No, empezó por accidente. Pero es un accidente maravilloso que nos ha llevado hoy, aquí, a este momento en el que ese largo camino que empezó por accidente se ha transformado en algo maravilloso. Y no solo nos lleva aquí en Tecnología Z, ¿cuántas veces te preguntaron o te dijeron, es que para mí es muy cinematográfico, ¿no te lo imaginas en una película o serie? Si me hubiesen dado €1 por cada vez que me han preguntado eso, me lo han comentado, pues hubieras cobrado más que de ya hubiese cobrado más que los royalties, casi. No, me lo han dicho muchas veces y es una cosa que a mí me fascina desde siempre. Porque al final, en el fondo, tenéis que ser conscientes todos vosotros de una cosa. Todos sois hijos de la generación audiovisual. Todos hemos crecido merendando delante de la tele. Todos hemos crecido viendo películas, si no era en el cine, es en nuestra casa. Y entonces eso hace que tengamos una cierta tendencia natural a, cuando escribimos, los que escribimos, a utilizar ese lenguaje audiovisual y a transmitirlo de una cierta manera. Es cierto que al final cuando escribes, en el fondo utilizas las influencias que tienes cercanas, no solo narrativas a nivel literario, sino narrativas incluso de películas y de series, y eso se transmite. Mirad, es que es tan sencillo como esto. Fijaos, voy a hacer un pequeño juego. ¿Os apetece jugar? ¿Sí? Vale. A ver, os voy a describir una escena, ¿vale? Esto es un cuarto de baño. Está cerrado. Está lleno de vapor. El agua que se está condensando en los azulejos empieza a resbalar en forma de pequeñas gotas. La cortina del baño está corrida al fondo, la ducha está abierta y se adivina una silueta de mujer bajo la ducha. Y de repente vemos una mano con un puñal. Yo sé la música que está sonando en nuestra cabeza. ¿Os dais cuenta qué tontería? ¿Os dais cuenta qué tontería tan fácil? Eso es porque al final, pero esto lo hago yo y lo hace Carlas. Esa es Psicosis de Gus Van Sant, ¿no? Es igual que la otra, pero... fuera en color, ¿no? Sí, yo la he visto. Pero os dais cuenta, entonces claro, Jorge, es que la respuesta es lógica, es decir, sí que te lo dicen, pero porque al final ya las piezas están en vuestra cabeza. O sea, lo tenéis vosotros como lectores, como espectadores, ya estáis completando los juegos. Entonces, al final, casi la evolución lógica es acabar de completar esa historia y que culmine su recorrido en una adaptación audiovisual. Pero, eso es complicado, ¿a qué sí? Es donde entras tú de nuevo, Carles. Siempre dice que trabajar con niños o con animales es la peor parte. Sí. Yo quiero que nos habléis de los actores o actrices felinos que han hecho de Lúpulo y alguna anécdota, si eras dócil o si os causó pesadillas. Antes de que Carles os cuente la historia de Pedrito, sí, Pedrito, el nombre del gato es Pedrito y os lo va a contar él. Dejadme contar una pequeña historia de Lúpulo que es muy ilustrativa de por dónde van los tiros.
Cuando yo escribo Apocalipsis Z, el protagonista al principio de la historia vive solo en su casa con un gato. ¿Vale? ¿Cuántos tenéis gato aquí? Joder. Vale, entonces todos los que tenéis gato sois conscientes de que los gatos son unos animales que en el fondo, aunque viven contigo, te miran con un cierto desprecio, ¿no? O sea, tú llegas a casa y le dices ¡hola! Y te miras en plan, ¿estás aquí? Ah, te habías ido, no me había dado cuenta. Bueno, entonces me venía muy bien que fuese un gato porque necesitaba que el protagonista al principio de la historia se quedase solo, pero necesitaba una pared emocional donde rebotar esos sentimientos. Un perro no podía ser, aparte de que ya estaba visto, un perro es como muy afectivo, un perro devuelve ese cariño, un gato es así como una cosa un poco más fría, y el único objetivo era ese, que tuviese alguien cercano donde rebotar sus emociones. Había un problema. A mí, a partir de la página 80, el gato me empezaba a sobrar. Me empezaba a sobrar, claro, porque a partir de ese momento el protagonista salía de su casa y empezaba, por fin, a ver qué era lo que pasaba afuera. Claro, os recuerdo que aquella historia, como os dije antes, empezó en un blog, ¿no? Y alcanzó muy rápido pues, muchos cientos de miles de lectores. Y en el momento en el que ya se empieza a vislumbrar que el protagonista va a salir de la casa, me empiezan a llegar cientos de mensajes, sobre todo de lectores mexicanos, por el mundo, que se resumían básicamente en que no le pase nada al gato. Y claro, me cagué. Porque no es lo mismo que te lo diga Carles Torrents con su educadísimo acento que un señor que parece que es del cárcel de Juárez. En cuyo caso, eso al final hizo... En ese momento me di cuenta y digo, espera, ¿qué está pasando con este puñetero gato? Resulta que el gato tenía una página de fans en Facebook que tenía más seguidores que yo. Y el gato era de mentira. Vale, al final, lógicamente, no pude matar al gato. Y un gato que tenía que durar 80 páginas, lo tuve que arrastrar a través de 3 libros y 1500 páginas hasta el final. Y vosotros no sabéis lo que es atravesar un apocalipsis con un gato. Yo sí. Vale, entonces, en el momento en el que por fin le dan luz verde a la película, digo yo, bien, alguien va a saber lo que es cruzar el apocalipsis con un gato. Heredé el marrón mexicano y bueno, sí, una trilogía con un gato, será muy duro arrastrar un gato por ahí, sentado en tu casa, dentro del ordenador, con el aire acondicionado y con una Coca-Cola bien fresquita al lado. Pero un rodaje entero en verano con un gato de verdad, pues no es tan fácil. Y muchas veces pues deseé que ese gato se hubiera quedado en casa del protagonista en esas 80 páginas, porque hubiera facilitado las cosas mucho, pero no fue así. Cuenta. Claro, pues, entonces, claro, lo primero, en España hay mucha... Sí. Cuéntanos. Pues os voy a contar cómo fue mi experiencia y os voy a contar por qué estoy tan contento y tan emocionado. Me fui a Barcelona a ver la película prácticamente acabada. Le quedaba que era un poquito de la sonorización. Sí, algo de color, algún efecto, pero... Vale, pero ya estaba prácticamente. Yo iba con el terror absoluto que siente un autor cuando va a ver una película. Aunque ya había estado en el rodaje y había supervisado, no había colaborado en el desarrollo del guión, tú siempre vas aterrorizado, porque sabes que meter 500 páginas en 2 horas es imposible. Algo siempre se tiene que quedar fuera, algo tiene que ser contado de otra manera, y vas con pánico, dices, a ver si realmente es o no es. Y tengo que decir que llegué a Barcelona, me dejaron en la sala, a solas, a oscuras, delante de la pantalla, y a los 20 minutos tenía los pelos de punta, porque estaba viendo aquel libro que había empezado como un blog, que después dio un salto, con una pequeña editorial, que después se fue transformando en otra cosa más grande, y estaba allí. Los que hayáis leído el libro, vais a verlo en la película. Los que no hayáis leído el libro, vais a disfrutar de una maravillosa, como decía Carles, una maravillosa película de aventuras que os va a mantener pegados a la pantalla. Lo disfruté un montón, me ha gustado mucho y espero que a vosotros os guste también. Bueno, pues ahora sí, por cortesía
si queréis, si no, decís, no queremos, si pagamos, se podrá ver en auténtica primicia, creo, el tráiler oficial de la película. Hace poco salió un teaser, pero a ver, ¿lo ponemos o no lo ponemos? Vale, cuidado, sois los primeros, pero primeros Importante, en verlo. importante, nos pidieron que no se grabara. Ahora ya pregunto lo que seguro van a preguntar ellos. ¿Cuándo la podremos ver ya, la película? El 31 de octubre. Ya es Halloween, ¿no? Bien. El 31 de octubre en 240 países. No hay tantos países, o sea... Bueno, hay... O sea, que se va a ver, creo que menos en Afganistán y en Corea del Norte. Y hay la Gran Pirata, o sea... Y hay la Gran Pirata, se va a estrenar simultáneamente en todo el mundo. Decir que estoy contento es quedarme corto. Decir que estoy aterrorizado es describir bastante bien mi estado. Y este momento que acabamos de vivir, esto que acabáis de ver, esto que acabáis de hacer, este aplauso, o sea, es la primera vez que vemos una reacción de alguien que no haya estado involucrado en el proceso de creación de la película, y creedme que yo voy a dormir un poquito más tranquilo. Bueno, pues hasta aquí, daros las gracias por venir. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.